Misiones está en el corazón de Dios. Gracias por la alegría, hermano. Dije que misiones está en el corazón de Dios. No sé qué tanto está en el tuyo y en el mío, pero en el de Dios sí está. Y es grande. Ahora, la gran lucha es entender el plan de Dios. Por eso quiero en esta mañana que tomes la palabra de Dios en el capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, por favor. Quiero hablarle algo que se llama, y multimedia, vamos a estar atentos, y usted que va a tomar notas, vamos a hablar algo que se llama Cornelio versus Pedro. ¿De qué vamos a hablar? Cornelio versus Pedro. Actitudes frente al plan misionero. Vamos a traer aquí a una confrontación, no de pelea, no de guerra, no, de actitudes. Cornelio versus Pedro. Actitudes frente al plan misionero del Señor. ¿Cuáles son las actitudes? El capítulo 10 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que tú das sube para memoria. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá. Hay un Pedro que te dirá lo que tienes que hacer. Gracias. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Y a qué subió Pedro también? A orar, cerca de la hora sexta, es decir, de la hora del almuerzo. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había ¿de qué? Esa palabra es importante, ese adjetivo ahí, ese adjetivo, diga conmigo: de todos. ¿Qué había? De todos los cuadrúpedos, de todos los terrestres, reptiles, de aves del cielo. Cornelio versus Pedro. Actitudes frente al plan misionero. Permítame ubicarle en el contexto de este pasaje. Jesús, cuando resucita, dice que estuvo 40 días. Les dio un extra de 40 días de la resurrección, y dice Hechos 1, hablándoles del reino. Qué interesante. Los tuvo 3 años, pero aún después de la resurrección, 40 días más. Y el cierre de los 40 días, el cierre de este periodo, se sella con una frase muy clara, un texto que conocemos mucho: recibiréis poder. Recibiréis poder. Y me van a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aleluya. Me van a ser testigos desde Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Para cualquiera
Está claro el proyecto. El proyecto es hasta lo último de la tierra. Ahora, si usted mira los primeros textos de Hechos, va a observar cómo el evangelio se movió en Jerusalén. Parece ser que quedó encapsulado entre los judíos, Jerusalén, Samaria. Se fue extendiendo, sí, pero hay como un encapsulamiento entre los judíos. Y el proyecto no son los judíos solamente, son las naciones de la tierra. Cuando usted llega a Hechos 10, entonces, Hechos 10 es un pasaje que marca un giro en la expansión del reino. Porque el Dios que adoramos quiere salvar a toda la humanidad. La iglesia se había movido hasta ahora entre los judíos, pero Dios quería ampliar la visión al mundo gentil. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para ampliar esta visión? Entonces aquí comienza el Dios que mueve sus piezas. Dios va a conectar a dos hombres diferentes para que armen un equipo de expansión. Dios va a hacer una sinergia. Dios va a hacer una sinergia. Va a unir al soldado con el predicador. Gracias. Va a unir al laico con el clérigo. Va a unir al empresario con el profeta. Hay una sinergia de Dios para extender el reino. Porque hay un tiempo nuevo que viene. Y Dios quiere traer algo nuevo sobre tu familia y sobre las naciones. Dios quiere derramar su gloria. Alguien me dice amén. Entonces Dios va a hacer sinergias. Dios va a conectar hombres y mujeres. Dios quiere derramar su gloria. Pero necesita que revisemos nuestras actitudes frente al plan. Cornelio versus Pedro nos va a mostrar las diferentes actitudes que debemos tener frente al plan de Dios. Está claro que el plan de Dios es que llevemos el evangelio a todas las naciones. Pero como líderes e iglesia debemos ser conscientes. Considere conmigo entonces algunas cosas. Primero, rápidamente veamos similitudes y diferencias. Veamos similitudes y diferencias de los dos, entre Cornelio y Pedro. Veamos esta tablita siguiente. Cornelio era un gentil. Cornelio era un soldado, pero también dice que era un temeroso de Dios. Era un hombre generoso. Cornelio era un liberador de riquezas, un financista. Pero Cornelio también era un hombre de oración. Similitudes con Pedro. Similitudes y diferencias. Pedro, que era un judío, era apóstol del Señor, también era un temeroso de Dios. Por supuesto, era un hombre de oración. Era un predicador usado fuertemente. Dios lo usaba. Así que si usted ve las similitudes, son muy parecidas, solo que tenían oficios. Por lo tanto, la diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en su cultura. Básicamente, el uno es gentil, el otro es judío. Por supuesto, en su oficio, el uno es soldado, el otro es predicador. Pero sobre todo, ¿en dónde está su diferencia? En sus aptitudes. Las actitudes debemos revisarlas. Por favor, miremos a Cornelio. Entonces, Cornelio es un líder altamente consciente del plan de Dios. Es un líder altamente consciente del plan que Dios tiene, del proyecto.
por lo menos sin entender todo, Cornelio mostró una sensibilidad interesante. Repasemos Hechos nuevamente. ¿Qué nos dice la Biblia de Cornelio? ¿Qué nos dice la Escritura de Cornelio? La Biblia nos dice de Cornelio que era piadoso. La Biblia nos dice que este hombre, señores, era temeroso de Dios. Era un buscador de Dios. Era un hombre que tenía piedad, virtudes y valores. Era un hombre que reverenciaba al Altísimo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que era un generoso, que era un dador. Pero también nos dice que oraba a Dios siempre. Y esto es importante porque estamos ante un intercesor. Gracias. Cornelio es un intercesor. Cornelio es alguien que clama. Cornelio es alguien que guerrea. Cornelio es alguien que dice: Señor, trae tu gloria. Vamos, alguien dice amén a eso. Aleluya. Oraba a Dios siempre. Y dice que era piadoso y temeroso con toda su casa. O sea que había un ambiente espiritual en su casa. Cornelio tenía un ambiente espiritual en su casa. Pero ¿qué más nos dice la Biblia de Cornelio? Ya lo podemos ver en el texto. Dice el verso 3, Hechos 10:3. Este vio claramente en una visión. Diga conmigo, visión. ¿Qué fue lo que está viendo Cornelio? Una visión. Como a la hora 9 del día, ahí entra un ángel para decirle algo a Cornelio. Y Cornelio se sorprende y Cornelio pregunta: ¿qué es? ¿Qué es esto? Oiga, y el verso 4 es tremendo, porque le dice Cornelio: tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria a Dios. Nada de lo que tú hagas en Dios, tu oración tendrá respuesta, tu siembra tendrá respuesta, tu semilla tendrá respuesta. Gracias por lo que dicen amén a eso. Aleluya. Sí, hay respuesta para lo que damos y lo que hacemos en Dios. Aleluya. Pero lo que me llama la atención es el contenido de la visión. ¿Qué le dice Dios a Cornelio? Envía hombres a Jope. Envía hombres a Jope que hagan venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Porque Pedro tiene lo que tú necesitas ahora. Porque Pedro tiene códigos que tú necesitas descifrar. Porque hay un proyecto que tú vas a ser parte de él, pero necesitas un Pedro para que te active lo nuevo que viene. Gracias, gracias. Vaya, hágame el favor. Hay un plan grande, hay un proyecto, pero necesitas que traigas a Pedro. Este hombre Cornelio no tenía un llamado ministerial. Este hombre Cornelio no era un predicador, no era un ungido, simplemente era un soldado romano de élite. Pero este hombre, este soldado romano de élite, es muy consciente del plan, o hay algo que él entiende que Dios va a hacer. Y entonces Dios le dice: vaya, traiga, Pedro está en tal casa, porque es necesario. Y él te dirá, verso 6, lo que es necesario que hagas. Tú tienes una parte en este proyecto. Gracias, tú tienes una parte en este proyecto. Wow, vengo a decirle a alguien: tú tienes una parte en este proyecto. No sé tu profesión, Cornelio era un soldado, pero no importa tu profesión, tienes una parte en este proyecto. Y necesitas conectarte con un Pedro que te descifrará los códigos para activar lo nuevo de Dios para ti. Aleluya. Verso 7. Y aquí está la actitud de Cornelio. Señores,
Cornelio no luchó con el proyecto. Cornelio no lo cuestionó. Cornelio no lo pensó. A ver, déjeme, voy a orar. Voy a ver si oro, a ver si me comprometo. Los buenos evangélicos que decimos siempre, voy a ver si oro. Voy a esperar a que Dios me confirme. Voy a esperar a que haya una señal. No, señores, ¿qué dice el verso 7? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, apenas el ángel se fue, ¿qué hace Cornelio? Vengan, rápido. Llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado y les dice: rapidito se me van para Jope. Aleluya. Rapidito se me van para Jope. No, pero esperemos a mañana. No, yo necesito ahora porque soy parte de un plan. Porque soy parte de un proyecto. Gracias por lo que dicen amén. Soy parte de un proyecto. Se me van rapiditos para Jope. Vamos, apláudale. Alguien aquí debe aplaudirle. Cornelio está teniendo una actitud diligente, rápida, pronta. Se está conectando con el proyecto. Cornelio no está teniendo fisuras, cuestionamientos. Cornelio no está dudando. Cornelio dice: hay algo que Dios va a hacer. Yo necesito oír lo que el Pedro tiene para nosotros. Yo necesito capturar lo que Pedro va a soltarme. Yo necesito entender. No sé qué es, pero yo sé que Pedro tiene unos códigos que yo necesito entenderlos. Así que se me van. Y al día siguiente los mandó, o más bien los mandó inmediatamente. Hasta el verso 8 nos aparece Cornelio. Una síntesis rápida de Cornelio hicimos. Pero entremos a Pedro. Pedro es un líder con resistencia misionera. No, pero aleluya, ¿por qué, hermano? No entiendo, aleluya, ¿de qué? Un Pedro con resistencia misionera. ¿Cómo así? El soldado no tiene resistencia, pero el predicador, Pastor Satirio, sí va a tener resistencia. Qué curioso. Abróchese los cinturones a partir de ahora. Usted ha estado en los vuelos cuando dice el capitán: vamos a pasar por turbulencia. Bueno, yo quiero avisar que los próximos minutos van a estar turbulentos en este vuelo. Quiero decirle que los predicadores nos vamos a incomodar, que la gente de años en la iglesia nos vamos a incomodar. Así que abrochen sus cinturones, por favor, señores pasajeros, porque habrá nubes, habrá turbulencia, pero tranquilo, el vuelo no se caerá. Pero familia, es interesante, antes de meternos con Pedro, ver el contexto de la vida de Pedro. Es interesante que usted vea el contexto de la vida de Pedro. Por favor, hagamos un repaso rápido del contexto de la vida de Pedro. ¿Quién es Pedro? Pues Pedro es un líder ungido. Indudablemente estamos hablando ante un líder ungido. ¿Dónde fue ungido? En Pentecostés. El Espíritu Santo vino, se derramó de una manera sobreabundante. Un líder lleno del Espíritu Santo. Escuche esto es muy importante: lleno del Espíritu Santo. No estamos hablando de alguien que está descuidado. No. Alguien lleno del Espíritu. Es un predicador productivo. Qué tremendo predicador. En una sola predicación, ¿cuántas vidas ganó, hermano? Oiga, 3,000 vidas, con un mensaje tremendo, sencillo pero contundente. 3,000 vidas vienen a los pies, y luego ganó a otro y multiplicó. Y sobre todo Pedro, vemos en Pedro un líder usado tremendo, con milagros maravillosos, resurrecciones. Por ejemplo, vayamos al capítulo 9 de Hechos. Hechos 9, si es tan amable. Hechos 9, verso 32. Hechos 9:32.
Dice la Biblia, aconteció que Pedro, Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Wow, qué tremendo, un hombre con esta unción. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron. Aquel milagro trajo conversión a aquella ciudad, o sea, donde Pedro llegaba, revolucionaba. Qué cosa tan tremenda, levantaba gente. Oiga, eso usted lo quisiera, pastor, en la congregación, que fuera un barrio, se levantara un paralítico y la gente venga a la iglesia. Yo lo quiero. Pedro lo tenía. Verso 36, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducía quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió, y después la pusieron ahí en una sala y mandaron a llamar a Pedro. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando le mostraban lo que hacía ella. Verso 40. Entonces, sacando Pedro a todos, se puso de rodillas, oró y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Verso 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Venga, apláudale fuerte. Pedro es factor de avivamiento donde quiera que llega. Pedro, venga, sígame. Pedro es factor de crecimiento de la iglesia, de multiplicación. Es más, su ministerio era tan tremendo que dice que caminaba en las calles y la gente que salía. Oiga, así fuera. Usted se imagina a Pedro caminar. ¿Qué rollo para Pedro caminar, hermano? Pues todo el mundo salía y le metía la cabeza, hermano. Así sea el piecito, venga. Porque solo su sombra me sana. Para Pedro era un complico el sol, hermano. Un sol cucuteño. ¿Usted se imagina la gente pegada? Ven que su sombra sana, hermano. Todo el mundo tirándose. Yo creo que Pedro podría sacar las tarjeticas que hoy sacan muchos. Ministerio La Sombra que Sana. Qué tremendo. Qué tremendo. Oiga, qué ambiente el de Pedro. Si yo veo a alguien así, si yo veo a alguien usado en esos niveles, yo digo: aquí está el candidato para entender el plan misionero. Este es el candidato, Dios mío. A ese me lo llevo a cualquier lado del mundo y las misiones van a crecer, Dios mío. Entonces Pedro se quedó en casa de Simón el curtidor. ¿Y qué pasó en casa de Simón el curtidor? Verso 9, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Ya vienen, ¿se acuerdan quiénes vienen caminando? Allá vienen los enviados de Cornelio. Pero mientras eso, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, hora de almuerzo. Y le da hambre. Y en un ambiente de oración, Dios le abre los cielos. Y qué curioso de lo que Dios usa. Porque Dios usa a partir del contexto que estás viviendo. El contexto que está viviendo Pedro es de almuerzo. Gracias. Mi Dios es tremendo. Si estuviera en la noche durmiendo como a otros, ¿qué hacía a los que estaban durmiendo anoche? Les mostraba sueños.
pero a Pedro lo usó en el contexto del hambre y se veía que tenía bastante hambre, hermano. Ay, Dios mío, Dios usa los contextos que tú y yo vivamos. Y entonces en un ambiente de oración, Dios le abre los cielos y dice que tuvo una gran hambre, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Verso 11. Vienen cielos abiertos, hermano amado. Pero ¿qué era lo que viene del cielo? Dice la Biblia que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, eso es clave. ¿De cuántas puntas? De las 4 era bajado a la tierra. Por favor, detengámonos acá. ¿Qué contiene el lienzo? ¿Qué contiene el lienzo? Es la pregunta primera. ¿Qué contiene el lienzo? Dice la Biblia que en el cual había de todos los animales. Y esto no es otra cosa que enseñarle a Pedro que en el lienzo lo que está es el plan misionero global. No. Venga, usted tiene que entender esto, mi hermano. ¿Qué fue lo que Dios le está bajando a Pedro? Oiga, Pedro, entiende que aunque tengas hambre, hay algo mayor que tu estómago. Hay un plan misionero global. Y en el plan misionero no es llegarle a unos, es llegarle a todos. Gracias, dije llegarle a todos. Y en ese lienzo hay de todos. Hay reptiles, cuadrúpedos. No son los animales que a ti te gustan. No, es todos. En ese lienzo había una globalización de animales. Una globalización, señores. Para Pedro, el lienzo representa un nuevo tiempo para él. Para Pedro, el lienzo representa un cambio estructural. Para Pedro, el lienzo representa una apertura espiritual. Nuevas relaciones. Relaciones que hasta ahora él no las ha tenido. Para Pedro, el lienzo representa una gracia ampliada. Pedro tiene que ampliar la gracia. En otras palabras, una vez más, representa el plan misionero global. La pregunta es, ¿qué espera Dios de su iglesia y de los líderes? ¿Qué espera Dios de la iglesia y de sus líderes frente al plan misionero? Por favor, leamos el texto, Hechos 10:13. Leamos el texto, Hechos 10:13. Le vino una voz y le dijo la voz. ¿Qué fue lo que le dijo la voz? La voz del cielo está entusiasmada porque hay un predicador que hasta su sombra sana. Que hay un hombre ungido y dice: este es el candidato tremendo. Y la voz dice: yo creo que este no va a tener problema. Así que hágame el favor, Pedro, levántate. Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, levántate, mata y come. ¿Qué es lo que espera Dios de la iglesia y de sus líderes? Déjeme decirle 3 cosas aquí. Lo primero que espera es atrevimiento. Diga conmigo: atrevimiento. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nos levantemos, que nos atrevamos a levantarnos. Porque hay un lienzo bajando en las naciones. Porque hay de todos que hay que salvar. No solo los que a mí me parecen, hay de todos. Ahí hay animales que no me gustan. En el mundo hay gente que me parece rara, pero hay que llegarle a la gente rara. Espérese, no se me adelante tanto en los amenes, porque usted dice amén, pero en el fondo cuando llega alguien raro a la iglesia, uno como que le da la tembladera, hermano. Pero ¿sabe también que espera Dios? Segundo, que disfrute. Diga conmigo: disfrute. Porque ¿a qué lo mandó Dios a Pedro? A comer. ¿Y qué es lo más rico de comer?
disfrutar. ¿Alguien está escuchando esto? Dios le dice, número 1, atrévete. 2, disfruta. Disfrutemos la comida de que Dios pone. ¿Y qué es lo que Dios pone delante de nosotros? Hay que disfrutar la comida de las misiones. ¿Se acuerda cuando Jesús está con la samaritana? Señores, los discípulos han ido a buscar de comer, y cuando llegan a la samaritana, o cuando llegan a donde Jesús, ellos preocupados como siempre, coma. Jesús le dice, no, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo una comida que comer que ustedes todavía no saben, porque aunque caminan conmigo, no disfrutan de la comida que el Padre. Señores, hay una comida que el cielo le encanta, y el cielo espera que tú la disfrutes, y es el plan de Dios. Es el plan misionero de Dios. Gracias. Alguien disfruta aquí el plan misionero. Wow, yo quiero preguntar si alguien disfruta el plan misionero. Pero lo tercero, escríbalo, eso no está ahí en las notas, señores. Dios espera de su iglesia que tenga atrevimiento, disfrute, pero lo más tremendo, que tenga rompimiento. ¿Qué dije yo? Que tenga rompimiento. Debe tener un rompimiento de sus modelos y paradigmas. Y aquí es donde está lo tremendo. Por favor, vuelva conmigo al capítulo 10. El Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y el verso 14, por favor, dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué fue lo que dijo? No, pero así no. ¿Qué fue lo que dijo? Otra vez, ¿qué fue lo que dijo? No. Pero ese no nos lo dijo como usted. No, es que cuando usted analiza el original griego, señores, aquí hay un no enfático. Cuando uno va a la raíz original, el no de Pedro hasta alteró su tono de voz, hasta su gesto cambió. Todo va bien. Oiga, todo el Congreso me ha hablado Dios, pero llegó el jueves de misiones y yo voy a cambiar. Se dañó el Congreso, pastor. Iba todo bien, me voy al maná a comer. Hay gente que sale al maná a comer. No, eso se le alteró todo. Pedro dijo, no, ¿cómo es eso? Otra vez metiéndome en misiones, metiéndome. Aló. Ay, Señor, no, porque ninguna cosa koinos, griego, es decir, ordinaria, vulgar o baja. El koinos, ningún vulgar, ningún bajo yo he comido, ni tampoco nada acatartos, nada inmundo, es decir, nada privado de purificación. Esto no ha sido purificado ceremonialmente. Por eso yo no voy a comer eso, aunque usted me meta todos los jueves misiones. Aló. Y aunque me hable de misiones, yo no voy a comer eso. Qué lindo esas letras ahí en el altar, pero yo no me voy a meter eso. Aló. Oiga, mientras el soldado, ¿qué hizo el soldado? El soldado está en la casa y ya envió a su gente, y el soldado está sentado contando, ¿dónde irán? ¿Dónde irán mis enviados? Yo tengo esperanza. El soldado está anhelando, el otro está diciendo. La razón del no de Pedro es ceremonial. Escúcheme bien. Pedro está interpretando la voz del cielo a través de su paradigma religioso. La voz del cielo. Y aquí es donde está el problema. Escúcheme esto. ¿Por qué le hice énfasis en los milagros? Porque usted puede ser muy ungido. Yo puedo ser muy ungido, tremendo. Pero que tú tengas hay algo muy fuerte.
Yo no sé si suene bien decir esto, pero hay algo que se vuelve hasta más fuerte que el Espíritu Santo. Óyeme bien. Y es el contexto que tú creciste teológicamente, ministerialmente, culturalmente. Es tan fuerte que aunque seas ungido, tú no vences eso. Sí, pastor, yo sé que, pero es que yo aprendí en la escuela dominical así. Y Pedro luchó con sus modelos mentales y sus modelos ministeriales. Su trasfondo judío era muy fuerte para entender el plan misionero de Dios. Pedro tiene problemas para entender el proyecto de Dios. Y Dios le dice, ¿cuántas veces le dice? Porque dice el verso 15, léalo. Volvió a él la voz la segunda vez. Dios insiste otra vez, vuelve y te habla. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Yo estoy haciendo un cambio, Pedro, cambia tu modelo. Pero otra vez Pedro, ¿qué contestó? No, sí, porque son 3 veces. Mire, dice el verso 16, esto se hizo, ¿cuántas veces? O sea que por 3 veces Dios le habló. Y en las 3 veces, ¿qué dijo Pedro? Wow. Ahora escúcheme, no es la voz del pastor Mauricio que le está hablando. Usted, mi voz, puede decir, puro cuéntese. Pero no es Mauricio, no es un pastor. ¿Quién le está hablando a Pedro? Dios. Es la misma voz del cielo que le está diciendo, Pedro, levántate, Dios mío, mata y come, cambia tu modelo, cambia lo que aprendiste de años. Y a las 3 veces que le dijo, y entonces, ¿qué hizo el cielo? Bueno, ¿no? Pero lo interesante es que Dios, a pesar de todo, quiere contar con Pedro para su plan. Hermano, yo agarro y lo saco. Usted no quiere, vaya, buscamos a otro, hermano. Pero Dios dice, no. Así como busqué un Cornelio, yo busco un Pedro. Venga, ayúdeme para ir cerrando, familia. Pero mire el efecto. Uno diría que el lienzo se recoge y Pedro dijo, wow, ya voy a entender. Mire lo que dice el verso 17. Póngale cuidado a este versículo, señores. Verso 17. El lienzo se recoge. ¿Y cómo quedó Pedro? Y mientras Pedro estaba, ¿qué? Diga conmigo, perplejo. Vamos, dígalo fuerte, perplejo. Subraye por favor en su Biblia. Póngale marcador. Agarre y corte esa palabra. Sáquela en letra gigante. Diga conmigo. Entonces me detuve. ¿Sabe qué es la palabra perplejo? Señores, la Real Academia, por ejemplo, traduce confuso, desconcertado. No sabe lo que debe hacer ni decir. Pero ¿sabe qué más define perplejo? Totalmente enredado. ¿Sabe cómo está Pedro? Totalmente enredado. Pedro dice, yo no sé qué es totalmente enredado. Pero en el original griego, la palabra perplejo es aporeo, que significa estar sin camino. O sea que Pedro perdió el camino. Pedro es tan contundente lo del plan que está aporeo. O sea, Pedro perdió el camino. Pedro está en Jope, allá en casa del surtidor, y dice, yo no sé cuál es el camino, ¿cómo así que comer esto? Estoy ahora sí que me enredé. Lo que me enseñaron en mi escuela dominical, ahora una voz viene y me lo cambia. Lo que aprendí de los rabinos, de los maestros, a mí me dijeron que todos son inmundos. Y ahora viene una voz y me dice, ¿cómo así que hay que comer? Y el hombre está perplejo, está sin camino. Señores,
Pero mientras él está perplejo, dice la Biblia que llegaron los enviados de Cornelio y preguntaron por la casa de Simón. Y llegaron a la puerta. Verso 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión. ¿Y cómo pensaba? ¿Cómo estaba Pedro? Perplejo. Escúcheme, debería ser el más sensible, pero a veces Dios en el plan misionero no lucha con los Cornelios, lucha con los Pedros. A veces luchamos más con los predicadores que con los empresarios. A veces luchamos más, señores, con la gente que tiene más Biblia, que conoce más. Aquí Dios no está luchando con el soldado. El soldado agarró, tomó y dijo vaya. Pero con el predicador, qué luchadera del cielo. Y hay que ponerle letreros en el altar, y hay que ponerle imágenes, y hay que mostrarle videitos, y hay que hacerle plastilina al pastor, para que al pastor al final diga voy a pensarla. Oiga, el predicador ungido, que es el que más debería decir amén. Cuando es el día de misiones, más deberíamos estar los predicadores. No nos vamos los predicadores. Ay, misiones, eso no es conmigo, eso es del apóstol, mío no es. Pero cuando tú estás perplejo, cuando yo pierdo el camino, señores, verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, verso 19, le dijo el Espíritu, he aquí que 3 hombres te buscan. Pedro, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, Pedro, te voy a orientar, pero de que vas a ir al plan, lo vas a ir. Cuando tú estás perplejo, el Espíritu Santo te orienta. Vamos, alábale a Dios. Alguien que alabe a Dios aquí, alguien que le exalte. Entonces, cerremos esta mañana. ¿Cuáles son las claves para entender las misiones? ¿Cuáles son las claves para entender las misiones y ver un derramar de su gloria? Porque al final de esta historia se nos van a soltar unas claves, o en este texto hay entretejido unas claves. ¿Cuáles son las claves para entender las misiones y ver un derramar de su espíritu? Número 1, señores, la búsqueda de Dios. Porque tanto Cornelio como Pedro, a pesar de todo, son buscadores de Dios. Señores, Cornelio oró y el ángel vino. Pedro oró y el lienzo bajó. Hay un llamado de Dios para que nos levantemos a buscar a Dios. Los días de hoy no son fáciles, pero Dios nos llama a que le busquemos. Lo segundo, señores, es temor de Dios. Tanto Pedro como Cornelio son temerosos de Dios, respetuosos de Dios, y el temor de Dios traerá la gloria de Dios y hará que entendamos su proyecto. Lo tercero es rompimiento de modelos, que es lo más difícil. Dios desafió a Pedro a romper sus modelos ministeriales. Pedro, levántate, mata y come. Aleluya. Hay nuevas maneras de hacer misiones. Hay nuevas maneras de llegarle a la gente. La sociedad del hoy y la del mañana ha cambiado, y tenemos que saber cómo comer ese proyecto. Pero ahí habrá que cambiar algunos modelos. El Espíritu Santo guiará a cada pastor qué es lo que haya que cambiar. Señores, pero lo cuarto se llama expectativa profética. Si tú y yo queremos entender las misiones y ver un derramar, debemos tener expectativa profética. Porque cuando el Espíritu reorientó a Pedro y Pedro salió con los enviados y llegó a Cesarea, dice el verso 24, lea conmigo Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio, ¿cómo estaba Cornelio? Venga, ayúdeme rápido. ¿Cómo estaba Cornelio?
los estaba esperando. ¿Cómo estaba? Los estaba esperando y había convocado a parientes, amigos. O sea, Cornelio tenía expectativa. Cornelio dijo: wow, yo tengo que entender, viene una palabra de Dios para mí. Yo vine aquí a recibir palabra, tengo hambre de la palabra. Allá viene Pedro que trae una palabra. Yo tengo expectativa. Verso 33, léalo conmigo. Cuando Pedro entró, oiga, pero espérese. Es que no me puedo ir sin esto. Mire, este Pedro es terrible. Imagínese que usted invite al predicador a su casa y cuando el predicador llega, verso 28, Hechos 10:28, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con ustedes. No, Dios mío, como un predicador. No, este sí es mucho predicador. Dios mío, un ungido, y viene y saluda y les dice: yo vengo a su casa, pero estar aquí en esta casa es una abominación para mí. Sin embargo, verso 33, cuando Cornelio le dice: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Ni eso le quitó la expectativa a Cornelio. Señores, porque la expectativa traerá la gloria de Dios. Y estando en aquella casa vino el Espíritu Santo, verso 44. Y mientras él aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. Y por último, en quinto lugar, el trabajo en la familia. Señores, usted quiere que venga la gloria de Dios, hay que trabajar en la familia. Porque ¿a quién reunió Cornelio? A los de su casa. La familia. La familia. Señores, aunque a Pedro le costó, Dios unió a Pedro con Cornelio, porque hay un plan que se va a cumplir. Tal vez tú y yo no vamos a ir a un campo misionero. Cornelio no iba a ir a un campo misionero, Pedro sí. Pero Cornelio prestó lo que tenía, su casa. Hay algo que tú tienes y tú eres parte de un proyecto. Y cuando tú eres parte de un proyecto, Dios te va a sorprender con cosas grandes. Y el Espíritu Santo va a descender y te va a bendecir. Yo he entendido que mi vida y la iglesia es centro familiar. Tal vez yo no voy a un campo, a lo mejor, pero señores, yo tengo algo. Hay una semilla que puedo comprometerla. Por eso nosotros en centro familiar nos hemos vuelto columna. Y ya por más de 10 años. Y el aporte de centro familiar al proyecto es expresivo. Es bastante expresivo. Es una columna financiera. No solo lo que mensualmente damos, también cuando hay proyectos y yo percibo de Dios que son puertas, hay que darlas. Hay que conectarse. Porque hay una casa. Cornelio tenía una casa, pero tú tienes unas finanzas. Pero también tiene una familia. Hay algo que tú puedes poner para que el proyecto camine. Y entonces el Espíritu Santo te va a sorprender. Sincelejo es una tierra con muchos limitantes. Sucre tiene limitantes. Pero a pesar de los limitantes, Dios ha hecho cosas grandes. Quiero que vea este video, por favor. 3 minutos de resumen. Por favor, multimedia. Centro
Centro Familiar Cristiano está al norte de Colombia, en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en la región Caribe. Desde su nacimiento en el año 1993, ha estado bajo la cobertura del apóstol y misionero José Satirio dos Santos. Durante este tiempo, la iglesia se ha caracterizado por su pasión apostólica y visión misionera. Porque aniversario no es solo una actividad, es el cierre de un año profético y la apertura de algo nuevo. Y Dios está abriendo una nueva temporada. En la actualidad, y bajo la dirección de los pastores Mauricio y Noora Conde, junto a sus hijos, ha logrado constituirse como una iglesia referente para la región y el país, gracias a su expansión y crecimiento. Su sede central, edificada en pleno corazón de Sincelejo, es un lugar con más de 10,000 metros cuadrados, en el cual se levantó una gran carpa para llevar adelante el trabajo de ganar vidas, restaurar familias y hacer discípulos. Porque no habrá nada que te detenga en el camino, porque mientras que tú camines, el milagro sucederá. Asimismo, Centro Familiar Cristiano llevó a cabo uno de los mayores avances tecnológicos en el departamento, logrando la construcción de un auditorio de vanguardia para la ciudad. Ahí se reúnen semanalmente más de 3,000 familias para adorar y glorificar el nombre de Dios. A su vez, y tras 28 años de arduo trabajo misionero, su influencia se ha extendido por todo el territorio nacional, contando hoy día con más de 45 sedes. Gran parte de estas congregaciones cuentan con una membresía activa, terrenos propios, auditorios edificados y templos en construcción, reflejando así su inversión e interés en la labor evangelística para la transformación de las comunidades en el nombre de Cristo. Y estamos afectando a algunos países como Bután, Nepal, norte de India, el Tíbet y Bangladesh. Y en esta acción, en las montañas del Himalaya, es fantástico ver lo que Dios estará haciendo. En la obra misionera, la iglesia se ha convertido en un respaldo financiero para los proyectos que dirige el misionero José Satirio en las etnias colombianas. Además, los países de Bután, norte de India, Nepal. En la actualidad, se está ayudando en el proyecto de Mozambique, en África. Cuenta con el medio de comunicación cristiano más influyente de la región Caribe. Conexión Radio 1290 La estación AM. radial Conexión Radio. Además, de la mano de su fundación, Colombia Tierra Feliz, la iglesia asiste de manera constante en las comunidades necesitadas, llevando ayuda a las familias más vulnerables, entregándoles alimentos y realizando obras sociales. Somos casa de oración, somos casa de adoración. Día a día, Centro Familiar Cristiano trabaja en ser una iglesia discipuladora que transforme la sociedad. Para ello, se diseñó un innovador modelo de trabajo con más de 5,000 casas, donde las familias están siendo discipuladas y entrenadas para enfrentar los desafíos de este mundo posmoderno. Pero después de las pandemias y de las crisis, vienen olas de avivamiento. Vienen horas de crecimiento y las van a agarrar los que están preparados. Y yo quiero estar listo. Centro Familiar Cristiano, una casa con pasión apostólica y visión misionera. Aleluya. Colóquese en pie, por favor. Vamos, colóquese en pie. Aleluya. Levante sus manos y diga: toda la gloria es para Él. Vamos, dígale: toda la gloria es para ti. Tal vez tú eres un Cornelio, tal vez eres un Pedro, pero no importa, Dios los conecta a los dos para un proyecto misionero. Hay un lienzo que se está bajando, que necesita un Cornelio y necesita un Pedro. A veces los Pedros somos los más difíciles. A veces los Pedros somos los que más problemas ponemos. Yo soy un Pedro, un predicador, y a veces somos los que más luchamos. A veces no se lucha con los Cornelios, se lucha con los Pedro, con los que más tienen teología, con los que más estudios tienen, con los más usados a veces. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a comer tu plan. Ayúdanos a comer tu plan. Ayúdanos a comer tu proyecto. Ayúdanos. Vamos, porque no le dice Dios: ayúdanos a comer tu plan.